Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenido otra vez a un martes más de Facebook Live. En esta ocasión vamos a estar compartiendo este tema tan importante. Es la continuación del live que empezamos la semana pasada. El tema son principios para enseñar a mi hijo a manejar mis emociones. Y bueno, pues básicamente una de las cosas que a veces no nos damos cuenta es que en la capacidad de nuestros hijos para manejar sus emociones también reside la posibilidad de que ellos puedan tener una buena comunicación en casa, en un futuro con su pareja, que puedan vencer sus miedos, todas estas cosas bonitas que tienen que ver con el manejo emocional. Y cuando nosotros enseñamos a nuestros hijos a manejar sus emociones sanamente, les damos una perspectiva diferente de vida, porque las relaciones se vuelven mucho más íntimas, mucho más sanas, la comunicación también se vuelve mucho más completa. Hace algunos lives te platicaba yo que cuando hablamos de comunicarnos con los demás, lo podemos dividir en 4 niveles de comunicación. El primero de ellos es hablar acerca de los hechos, el segundo es hablar acerca de nuestras opiniones, el tercero es hablar acerca de nuestras emociones y el cuarto es hablar acerca de nuestras necesidades afectivas. Lo que te quiero decir con esto es que cuando tú le ayudas a tu hijo a manejar sus emociones sanamente, también le estás enseñando que en tu casa no nada más se habla de lo que uno piensa o de lo que sucede, sino que también hablamos de lo que realmente sentimos. Una de las cosas que me mueve muchísimo es que en ocasiones me doy cuenta que algunas parejas dejan de funcionar por el simple hecho de no saber hablar de sus emociones. Y en la medida en la que me ha tocado a mí como terapeuta acompañar a muchas parejas a conectar en este mundo emocional, a papás e hijos, poder resolver y hablar de sus emociones, me doy cuenta que esto lo podemos hacer desde la infancia para que no nos atoremos en la adolescencia con cosas que se pueden prevenir. Enseña a tu hijo a ser feliz y te vas a dar cuenta que en la adolescencia no va a tener la necesidad de estar consumiendo alcohol o drogas. Pero ser feliz no significa que no vaya a experimentar emociones negativas. Ser feliz significa que busca experimentar felicidad de manera natural a través de sí mismo, pero que sabe qué hacer cuando se encienden sus emociones negativas. Por eso, estos van a ser una secuencia de 3 lives que vamos a estar haciendo, y el día de hoy es la continuación de lo que empezamos la semana pasada. Es decir, si tú no estuviste la semana pasada con nosotros, te invito a meterte a la página y buscar el primero, porque estábamos hablando acerca de uno de los principios para enseñar a nuestros hijos a manejar sus emociones sanamente desde que son pequeños. Y todo empezó porque yo te platicaba la historia de la nave de los sentimientos. Con ella he enseñado a muchísimas familias y a muchísimos niños a manejar sus emociones sanamente, y todo empezó la semana pasada que yo te platicaba esta historia con la que puedes utilizar como herramienta, donde la nave al principio no sabe cómo volar, sentía que volaba descontrolada por todo el universo. En ocasiones sentía que tenía ganas de chocar, otras veces temblaba, otras veces le pesaban sus alas, o sea, así como todo este descontrol. Y el asunto de esta navecita es que tenía un centro de controles para seres humanos. Entonces un marciano la trata de ayudar y le dice que por qué no van con el científico que la construyó para que le enseñe a utilizar sus botones, que no es más que seguir una serie de instrucciones para manejar las emociones sanamente. Así que cuando llegan al planeta Tierra, el científico le dice a la navecita que siempre debe saber qué botón tienes prendido, y eso es lo que estuvimos viendo la semana pasada, qué es lo que podemos hacer para que para nuestros hijos sea fácil hablar de sus emociones. Vimos la diferencia entre emoción y sentimiento, y también te mandé un ejercicio por correo si te interesaba, para que pudieras trabajar esta habilidad de tus hijos para reconocer sus emociones. Pero no me voy a quedar en esta instrucción, porque te dije que el científico le dio 3 instrucciones a la nave, ¿ok? Así que voy a ir a la segunda instrucción, y en esa quiero trabajar contigo el día de hoy. La segunda instrucción que le dio el científico a la nave de los sentimientos, le dijo: debes conocer para qué sirve cada una de tus emociones. Antes de publicar este libro, una de las cosas que me sorprendió es el estudio de la neurociencia sobre las emociones. Y te comparto que actualmente ya está detectado que tenemos diferentes zonas del cerebro capaces de activar y desactivar las diferentes respuestas emocionales.
Esto significa que tú y yo tenemos un circuito neurológico que activa la respuesta del enojo. Tenemos un circuito neurológico que activa la respuesta del miedo. Y tras 8 años de haber sido maestra de biología, me di cuenta que absolutamente nada en el cuerpo está puesto porque sí. Todo lo que está en el cuerpo humano tiene una razón de ser. Así que cuando estudiaba estas zonas del cerebro encargadas de activar las diferentes emociones, yo me preguntaba si en realidad yo conocía para qué sirve el enojo, si yo conocía para qué sirve el miedo o para qué sirve la tristeza. Y te comparto que soy psicóloga clínica y recuerdo que ninguna de mis clases me enseñaron con claridad la función de cada una de las emociones. Al irlas encontrando y al ir investigando, me di cuenta que así como nuestros papás nos enseñaron a manejar la energía del automóvil para manejar, así como le enseñas a tu hijo a saber para qué sirve el acelerador, el freno, incluso cuando aprende a andar en bicicleta, nos tomamos el tiempo de enseñarles para qué sirve cada una de la energía que mueve el automóvil o que mueve una bicicleta, para que en su viaje por la vida pues tengan menos accidentes. De esta manera, este es el punto que para mí es central en el tema del manejo inteligente de las emociones. Hoy te quiero compartir que tengo más de 10 años dando clases sobre este tema. He escrito libros para adolescentes y cuando doy mis clases con adolescentes, una de las preguntas que les hago es, ¿para qué sirve el enojo? ¿Para qué sirve cuando se enciende dentro de ti el botón del enojo? Y te comparto que aproximadamente el 69% de mi grupo por lo general me dice que el enojo sirve para desquitarte o para desahogarte. Hoy te quiero compartir un poco acerca de cómo a la hora de entender para qué sirve cada una de las emociones, nos damos cuenta que las podemos manejar de manera distinta, de manera más armoniosa, así como cuando tus papás te enseñaron para qué servía el acelerador o el freno del automóvil. Y hago esta analogía porque literalmente veíamos la semana pasada que las emociones son la energía que nos mueve. Y dependiendo de la emoción que estemos experimentando, es el impulso que estamos sintiendo. Y los impulsos no necesariamente son malos, pero es muy importante saberlos encauzar, saberlos guiar. Y por eso voy a comenzar por enseñarte algo muy importante. En el tema de las emociones, podemos entender que hay una gran diferencia entre emoción y sentimiento. Las emociones negativas, hasta ahorita clasificadas, son enojo, disgusto, miedo, vergüenza, tristeza y culpa. Y como vimos la semana pasada, de ahí se desprenden muchísimos sentimientos. Los nervios, la preocupación, la ansiedad tienen que ver con la emoción del miedo, el sentirte solo o sentirte vacío quizá tenga que ver con la emoción de la tristeza, estar furioso, estar molesto, estar irritado, estar frustrado, puede tener que ver con el botón del enojo. Es decir, no son botones, a los niños yo se los voy describiendo como botones en mis programas para las escuelas para que se les haga sencillo identificarlo. Y en el tema de las emociones negativas, positivas, aunque todavía hay mucha controversia, básicamente las divido en 3 áreas centrales, que son la calma, la felicidad y el amor. Hoy quiero que sepas que en mis clases para adolescentes, cuando les pregunto para qué sirve el enojo, la mayoría me dice que el enojo sirve para desquitarse o para desahogarse. Pero el día de hoy quiero decirte lo que viene en el cuento de la nave de los sentimientos. Y quiero que te des cuenta cómo, al entender la función del enojo, vas a empezar tú, a partir de hoy, a manejarlo distinto. Te voy a compartir para qué sirve. Primero quiero empezar por algo muy, muy importante. Todas las emociones tienen 2 funciones básicas o centrales. La primera de ellas es comunicarnos algo y la segunda es impulsarnos a actuar de manera determinada. Como yo les explico a los niños, cada uno de los botones tiene algo que decirnos, tiene algo que comunicarnos. Cuando se encienden nuestros botoncitos, no están ahí solamente para molestarnos, están ahí porque tienen un mensaje, pero de nuestra inteligencia depende si este mensaje lo manejamos de manera inteligente o torpe, ¿no? Por si no sabías, el enojo tiene la función de avisarnos cuando algo que estamos viviendo es injusto, ¿ok? Por eso es natural que si tú ves a un señor que está golpeando a su hijo en medio de la calle, se te prenda tu botón del enojo, como les digo a los niños, porque es la parte de nuestro sistema nervioso que nos dice, eso no está bien, eso tal vez es injusto. No necesariamente siempre que sentimos el enojo estamos viviendo una injusticia, pero sí es importante poder detectar que sentimos enojo para platicar con la persona y reconocer si estamos viviendo una injusticia o no.
Cuando somos pequeños, cuando tu hijo es chiquito, en ocasiones el enojo no nada más nos dice que algo es injusto, sino que también se activa para avisarnos quizás que algo va en contra de nuestros deseos. Entonces, los niños chiquitos con frecuencia se enciende este botón solo porque no le compraste un dulce en la tienda sin que necesariamente sea una injusticia, pero es nuestra responsabilidad aclarar con nuestros hijos si el enojo que están viviendo es un enojo que yo llamo racional, porque tiene una razón de ser, como cuando, imagínate que ahorita yo te dijera, ¿qué crees que me acaba de pasar? Estaba allá afuera y me chocó un automóvil y se fue y le valió y estoy súper enojada. De manera natural tú me dirías, creo que tienes toda la razón. En cambio, si te digo que crees, estoy súper enojada porque mi amiga no me trajo las flores que quiero que estén en mi casa para mi cumpleaños. De manera natural me verías muy chistoso y me dirías, ay, Ale, yo creo que tú como que no sabes manejar bien tu enojo porque estás medio berrinchuda. Con esto podemos entender que es natural sentir enojo cuando vimos una injusticia o cuando las cosas van en contra de nuestros deseos, pero de nosotros depende ir diferenciando si es un enojo racional o irracional. Y cuando yo le explico esto a los niños, así literalmente en el consultorio le explico, la nave de los sentimientos te avisa cuando sientes algo injusto, el enojo no tiene nada de malo, pero hay que saberlo manejar, se quedan así como, entonces tengo derecho a sentir enojo, sí, pero es nuestra responsabilidad saber manejar la energía de este botón. En la parte más primitiva, a ti y a mí, el enojo nos va a preparar para atacar, ¿correcto? Pero cuando lo sabemos manejar con inteligencia, el enojo también nos impulsa a resolver una injusticia. La idea del manejo inteligente del enojo es desarrollar nuestra capacidad para resolver lo que sentimos injusto con amor, con cariño y con respeto. Y no saben las respuestas que he visto. Me tocó ir a ver a observar una clase en el Instituto México donde llevan este libro y la maestra se detuvo en este punto de la presentación y le decía a los niños, estaban viendo esta parte del cuento, y le pide a los niños que si pueden levantar la mano y pueden hablar de qué significaría manejar su botón del enojo con inteligencia. Y un niño chiquito de segundo de primaria, porque este programa es de primaria, levanta la mano y dice, yo creo que es cuando podemos hablar de nuestro enojo con palabras amables. Y otro niño dijo, sí, pero eso cuesta trabajo. Lo que te quiero decir es que en mi consultorio, en las escuelas que llevan mi programa, he visto cosas maravillosas de las respuestas que dan los niños, porque cuando les vamos explicando la función de cada una de las emociones, podemos saber cómo, te dije hace ratito, podemos nosotros manejar su energía. No es nada más el botón del enojo el que tiene una función. También es importante reconocer que cada uno de estos botones de la nave de los sentimientos, por ejemplo, te presento el botón de la culpa. No sé si te habías dado cuenta, pero vivimos en una sociedad de padres de familia que les da mucho miedo que sus hijos sientan culpa porque piensan que es una emoción mala, que la tienen que aplastar, ¿no? El botón de la culpa, que nadie lo sienta, por favor, esto es muy malo sentirlo. Hasta que nos detenemos a pensar para qué sirve el botón de la culpa. Y de pronto te das cuenta que al igual que el enojo, la culpa sana, hay un tema que se llama culpa tóxica, que ese es otro live completo por ahí, hicimos un pequeño alto en ese tema, pero la culpa sana está ahí, o sea, tú tienes unos circuitos del cerebro que se encienden para activar esta emoción, como te dije hace algunos minutos, no está por casualidad, y esta emoción te avisa que has causado un daño. Por eso es natural que tu hijo se sienta culpable cuando no trae el trabajo o la parte del trabajo de la escuela que le correspondía traer. Es natural que tu hijo se sienta culpable cuando lastima a un amigo. A eso yo le llamo culpa sana. Y tal vez me digas, no, es que la culpa es mala. Y digo, lo importante no es el término o el nombre que le pongas. Lo importante es ese sentimiento que te dice, la acabo de regar, me equivoqué. Porque la culpa también es una emoción que se activa para decirnos que no hemos cumplido con nuestra responsabilidad. Por eso es natural que si tú vas al nutriólogo a buscar un plan alimenticio sano, de repente te comes el pastelote el viernes porque ya pagaste los 3,000 pesos del nutriólogo más la dieta y todas esas cosas y el viernes comes mal, claro que se te va a prender tu botón de la culpa, porque la culpa te está diciendo que no estás siendo responsable con tu cuerpo. Quiero decirte que también hay culpas racionales y culpas irracionales, pero hoy no me quiero detener aquí. Hoy me quiero detener a reflexionar si quizás
tú has sido uno de esos papás que no entendía la función de la culpa sana y no le has permitido a tu hijo que sienta este remordimiento sano de haber lastimado a un amigo porque lo está rescatando, porque le está resolviendo las cosas. Si nosotros como padres de familia no les enseñamos a nuestros hijos a manejar el botón de la culpa sanamente, tienen muchas más posibilidades de tener problemas de adicciones, problemas de irresponsabilidad en adelante, porque la culpa manejada sanamente nos dice, por favor, repara el daño. No sé si te ha pasado en algún momento de tu vida en el que te hayas sentido muy culpable y esta culpa te ha dicho, híjole, lo siento, me deja reparar el daño, me deja resolver el error, porque cuando nosotros permitimos contactar con este sentimiento que es muy natural y que tenemos un circuito en el cerebro que lo activa, tú y yo también, además de reparar el daño, nos vamos a sentir impulsados a hacer un cambio en nuestras acciones. Detente por un momento y reflexiona si en algún momento de tu vida te sentiste culpable y esta experiencia que te encendió el botón de la culpa te permitió reconocer que ya no querías seguir actuando de una u otra manera. Imagínate que creemos y tengamos una generación de niños capaces de decir, amigo, la verdad es que me siento culpable porque me doy cuenta que causé un daño, que te lastimé y esa no es la persona que yo quiero ser contigo. Te invito a ser un padre de familia que en los primeros años le enseña a sus hijos que todas las emociones tienen una razón de ser. Y como tercera emoción, porque no te voy a alcanzar a decir cuáles son todas las funciones de las emociones, hoy te comparto el tema de la tristeza. La tristeza nos dice que hemos perdido algo. Es este botoncito que se enciende cuando algo te falta en tu interior y no necesariamente hemos perdido algo físico o algo material. Muchas veces es porque nuestras necesidades afectivas no están satisfechas. Es decir, la tristeza actúa como un sensor que nos avisa cuando no nos estamos queriendo a nosotros mismos. La tristeza nos avisa también cuando no nos sentimos valiosos, cuando no hemos conectado emocionalmente con un grupo de amigos. El otro día estaba platicando con un adolescente que me decía, no, es que yo creo que me siento como más enojado, ¿no? Y le digo, yo creo que más bien te sientes triste, debes de extrañar mucho a tus amigos. Y se me quedó viendo con cara de, sí es cierto, ¿verdad? Y le digo, claro, a tu edad es muy importante que estés en contacto con tus amigos, se vuelven de alguna manera como tu segunda familia y es natural que en esta cuarentena te sientas un poco triste, nada más es aceptar la tristeza, descansar en ella, porque cuando nosotros nos permitimos reconocer nuestros sentimientos de tristeza, lo que sucede también es que la tristeza nos impulsa a buscar la manera de llenar esos vacíos, que eso es lo que yo le preguntaba a este joven. Le digo, ¿por qué no buscamos la manera de llenar este vacío de que extrañas a tus amigos en lugar de quizás estar enojado todo el tiempo o estar molesto todo el tiempo? Y por supuesto en ocasiones, como viene en el cuento de la nave de los sentimientos, tú y yo sentimos estas ganas de llorar, ¿no? Y no es que tengamos que llorar todo el tiempo. Sencillamente, a veces llorar es el mecanismo natural que nos permite liberar el dolor cuando vivimos una muerte irremediable. Te estoy dando un pedacito de toda la información que viene en este libro que actualmente está en varias escuelas de esta zona por la que yo vivo, pero lo que te quiero compartir es que sigo festejando que actualmente está este libro ya en Amazon disponible para que tú también seas uno de estos padres de familia que se tome el tiempo en enseñarle a sus hijos la función de cada una de las emociones. Y para cerrar con este tema, quiero hacer mención de la emoción más poderosa del planeta. Por favor, si vas a escoger uno de los botones de la nave de los sentimientos para enseñar a tu hijo a hablar de sus emociones, por favor no te vayas a perder el tema de qué nos comunica el amor, qué nos comunica el amor y a qué nos impulsa el amor. No sé si te habías dado cuenta, pero cuando tú y yo sentimos amor, es porque se alerta dentro de nosotros este estado emocional que nos dice que tenemos una conexión emocional. Y también esta conexión nos hace sentir que ese ser o esa situación es única y es valiosa para nosotros. Y cuando estamos llenos de este estado emocional, lo que sucede es que nos sentimos impulsados a ser pacientes. Tan solo recuerda el amor que siente una mamá por su recién nacido y toda la paciencia que quizás tú como padre de familia has tenido con tu hijo una y otra vez. Y no es más que el estado emocional del amor
que siempre nos va a impulsar a ser la mejor versión de nosotros mismos. El amor también nos impulsa a ser más amables. Observa cómo se hablan un par de personas enamoradas cuando están sintiendo amor y cómo se comportan de manera amable y de manera cariñosa. Y es muy, muy importante reconocer que cuando nosotros nos llenamos de este estado emocional, somos más amables con las demás personas. El amor nos impulsa también a ser responsables. Fíjate en un papá con su recién nacido que está enamorado de su bebé, cómo se siente impulsado a buscar una respuesta, a buscar un mejor estado emocional, una mejor situación financiera. Es el amor el que nos impulsa a ser responsables y por supuesto nos impulsa a ver lo positivo de los demás y a ser respetuosos. De nuevo, te regreso a que analices lo que hacen un par de enamorados cuando están llenos de amor. Pero no nada más. El amor hay que enseñarle a nuestros hijos a sentirlo hacia afuera. Es este equilibrio divino que queremos enseñarles para que ellos sientan amor hacia afuera y hacia adentro. Sí, importantísimo que tu hijo llegue a la adolescencia y cuando sienta amor por su persona, porque tú lo enseñaste desde chiquito, diga, hey, soy único o valioso. No voy a utilizar drogas, me quiero mucho. Voy a ser paciente conmigo cuando me equivoque. Voy a ser amable conmigo y no voy a estar tomando en las fiestas porque quiero ser responsable con mi cuerpo, quiero respetar el templo divino que es mi cuerpo y mi persona, y es muy importante que yo cuide mi alimentación. Es decir, date cuenta que en la medida en la que nosotros sintamos amor, porque estos son los impulsos del amor, y hay más, no me caben aquí en la gráfica, pero vienen todos muy explicados en este cuento, te invito a reflexionar que en la medida en la que nuestros hijos no nada más aprendan a sentir amor por los demás, sino amor por sí mismos. Un niño que verdaderamente aprende a sentir amor por su persona jamás va a tener problemas de adicciones en la adolescencia. Pero las adicciones no se remedian cuando tienen 13, 14, 15, 16 años tan fácilmente. La prevención de las adicciones empieza por enseñarle a tu hijo que él es el responsable de encender sus botones. Y como yo estoy festejando en esta noche, te quiero decir que te tengo un regalo. Es un regalo concurso el que te voy a decir qué tienes que hacer si quieres recibir este regalo. Lo que te quiero decir es que la última instrucción para enseñar a los niños a manejar las emociones es enseñarles qué es lo que enciende sus botones. Solo son 3 elementos que encienden estos botones y si tú eres la primera persona en contestarme cuáles son estos 3 elementos de los que vamos a hablar la próxima semana, te voy a mandar un libro totalmente gratis de la nave de los sentimientos, ya sea en versión digital si estás fuera de la República Mexicana o en versión impresa si estás aquí en México. Si eres la primera persona en decirme cuáles son los 3 elementos que encienden las emociones en el ser humano a nivel universal. De este tema vamos a estar hablando en la próxima Facebook Live, el próximo martes. Si te faltó información, acuérdate que lo puedes buscar toda esta información en el Facebook. Aquí están los canales de contacto, en el canal de YouTube y estamos subiendo también estos temas para que los puedas encontrar con mayor facilidad. Y bueno, con esto terminamos este live de los martes. Voy a ver si hay alguna pregunta. Muchísimos saludos a toda la gente bonita. Ahí está Gladys, Lourdes, María Ayala, Citlali Toscano. Y bueno, tanta gente linda que siempre nos saluda. Dice, me parece, sí, dice, ¿cuál es el libro? Sí, el libro del que estoy hablando es La nave de los sentimientos. Ese es el libro que estamos platicando. Si lo quieres buscar, este libro ya se encuentra actualmente en Amazon, lo puedes conseguir en cualquier parte del mundo a partir de la semana antepasada. Se llama La nave de los sentimientos y bueno, pues estamos trabajando esta información para que tú la puedas trabajar en casa y nos ayudemos los unos a los otros a crear un mundo mucho más sano en cuanto al tema del manejo de las emociones. Te deseo que tengas un bonito martes. Muchísimas gracias por acompañarnos y tengo aquí apatita, injusticia, pérdida. No, esos no son los 3 elementos, pero gracias por contestar. Amor, tristeza y alegría, dice Joana, esos son 3 emociones. Estoy preguntando precisamente cuáles son los 3 elementos que encenderían el amor, la tristeza o la alegría. Si los tienes,
el primero que los conteste, el primer mensaje que me conteste, bueno, pues voy a estar mandando este libro como un regalo. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos el próximo martes y que tengas muy bonita semana.